El libro de Filemón fue escrito probablemente al mismo tiempo que Pablo escribió a los colosenses, a la iglesia de Colos, de los colosenses. Filemón tiene un solo capítulo en la Biblia y, y Filemón era un creyente que hacía parte de la hermandad y de la confraternidad de la iglesia de Colosas. Y Pablo le escribe puntualmente por un tema, porque había un esclavo de él, Onesíforo, que en algún momento se había portado mal con él. Su conducta había sido errada y hasta la había robado, pero ahora ese esclavo se encuentra con el mensaje del Evangelio y su vida es transformada. Entonces Pablo ahora explica, suplica y trata de unir. Vamos a ver de qué manera lo hace. Filemón, capítulo 1, primer versículo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y del hermano Timoteo, le recuerda a Filemón que también se siente prisionero del Señor. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, al hermano Apio Arquipo, nuestro compañero de lupo y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Entonces comienza una súplica de acción. Al recordarte en mis horas, porque tengo noticia de tu amor y tu fidelidad. Y así, Pablo elogia sinceramente a Filemón y le destaca dos virtudes que están muy ligadas, amor y fidelidad. Porque el amor, la fidelidad es real y es permanente. Versículo 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado, me ha animado mucho, porque ha reconfortado el corazón de los santos. Filemón, tu amor es una inspiración para tu iglesia, con los hermanos, es inspirador, reconforta, llena el corazón porque trae alegría y ánimo a todos. Por eso, versículo 8, aunque Cristo tenga la franqueza suficiente para ordenarte lo que debo de hacer, tengo una relación linda contigo, que como apóstol podría ordenarte lo que tienes que hacer, pero no te voy a ordenar. Versículo 9, prefiero rogarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, pero te suplico por mi hijo Onésimo, un hijo espiritual. Pablo fue utilizado para llegar a ellos y llevar a ellos como a tantos otros el mensaje de Dios. Te suplico por Onésimo, mi hijo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Llegó a ser hijo mío. ¿Cómo es que llegó a ser mi hijo? Porque a través de la predicación y de la influencia de Cristo llegó a aceptar el Evangelio. Versículo 11. Yo sé que en otro tiempo Onésimo te era inútil, pero ahora me es útil tanto a ti como a mí, porque es útil, porque es un creyente, y porque es creyente nos ayudamos mutuamente. Pero además es un defensor del mensaje de Dios, y como nuestra vida vive para agradar a Dios, Él nos es útil. Por eso dijo, te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacerlo sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso
Onésimo se alejó de ti por un tiempo para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Él te falló y se escapó y te robó y no hizo lo que tenía que hacer. Y tú quisieras que él sea un fiel esclavo, pero yo te lo devuelvo como algo mejor que un fiel esclavo. Te lo devuelvo como un hermano, te lo devuelvo como alguien que cree lo mismo que nosotros creemos y que ha aceptado el mensaje de un Dios que transforma. Por eso recíbelo a Él como si me recibieras a mí. Mi corazón te envío con Él. Versículo 17. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decir de que tú mismo me debes lo que tú eres, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás algo más de lo que yo te pido. Prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda tenerme otra vez en respuesta a sus oraciones. San Pablo nos está enseñando muchas cosas aquí, que el pecado transforma a las personas, transforma las relaciones. Antes era una relación de amo-esclavo, ahora es una relación de hermano a hermano. San Pablo nos está enseñando aquí que tenemos que recibirlos los unos a los otros sin considerar ni superiores ni inferiores, sino hijos de Dios. Todos necesitamos por igual. San Pablo nos está enseñando aquí que el verdadero Cristo es un elemento de reconciliación, que es un puente de unión. Nuestra tarea no es separar, nuestra misión es unir, ligar, acercar posiciones. Este libro el libro solo 25 versículos dice: te manda saludos Epafras, Marcos, Aristas, amigos de Cristo Jesús, a mis compañeros de trabajo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y cuando Lutero comenta este libro, dice que Pablo le enseñó a Filemón que hiciera con Onésimo lo mismo que Cristo había hecho con él. Nosotros somos esclavos del pecado, Cristo nos dio la libertad y disfrutamos de la libertad del pecado, de la victoria sobre el pecado, lucha y victoria, y disfrutamos de la libertad de un hijo de Dios. Así como Pablo no tuvo en cuenta nuestra esclavitud, sino que nos rescató de la esclavitud, Cristo nos dio nueva vida. De la misma manera, Filemón, tú tienes que hacer lo mismo con quien era tu esclavo. Delante de Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Tenemos las mismas oportunidades. Es cierto que la vida es más injusta con otros. Y llegará el día en que Dios hará que la justicia sea definitiva, total, completa, para todo el mundo. Y en ese espíritu vivamos una vida diferente con todos los que nos rodean. San Pablo no parece, San Pablo no parece razonar en otro lugar con mayor belleza o exhortar con más fuerza que en esta epístola. Filemón era un habitante de Colosas, persona de cierta notoriedad y riqueza, convertido en el ministerio de San Pablo. Onésimo era el esclavo de Filemón, que había huido de su amo, yéndose a Roma, donde se convirtió a la fe cristiana por la palabra presentada por Pablo, que lo tuvo consigo hasta que su conducta demostró la verdad y sinceridad de su conversión. Deseaba reparar el daño que había infligido a su amo, pero temiendo que le infligiera el castigo merecido por su ofensa, pidió al apóstol que escribiera a Filemón. La fe en Cristo y el amor a Él debe unir a los santos, más estrechamente que cualquier relación externa que pueda unir a la gente del mundo. Nosotros debemos recordar mucho y frecuentemente a los amigos cristianos según su necesidad.
Los sentimientos y las maneras diferentes en lo que no es esencial no debe constituir diferencia de afecto respecto a la verdad. El bien que hacía Filemón era motivo de gozo y consuelo para él y para los demás, que en consecuencia deseaba que continuara y abundara más y más en buenos frutos para la gloria de Dios. Patrocinar a alguien que no rebaja a nadie y ni siquiera de suplicar cuando en estricto derecho podíamos mandar. El apóstol argumenta a partir del amor más que de la autoridad a favor de un convertido por su intermedio, el cual era Onésimo, aludiendo a ese nombre que significa provechoso. El apóstol admite que antes este no había sido provechoso para Filemón, apresurándose a mencionar el cambio del cual se había vuelto provechoso. Ninguna perspectiva de servicio debe conducir a que alguien descuide sus obligaciones o deje de obedecer a sus superiores. Onésimo se había fugado cuando era inconverso para menoscabo de su amo, pero ahora había visto su pecado y se había arrepentido y estaba dispuesto y deseoso de regresar al deber. Cuando hablamos de la naturaleza de un pecado, ofensa contra Dios, no debemos minimizar su mal, pero en el pecador arrepentido debemos hacerlo así porque Dios lo cubre. Nunca encuentran más gozo que de Dios los creyentes que cuando sufren juntos por Él. La gracia es el mejor deseo para nosotros mismos, para el prójimo. Con ella empieza y termina el apóstol. Toda gracia es de Cristo, Él adquirió y Él la concede. ¿Qué más necesitamos para hacernos felices, para tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nuestro espíritu? Hagamos ahora lo que debemos hacer en el último suspiro. Pablo por la fe, pero lo trata como hermano. Onésimo era un pobre esclavo, pero Pablo ruega por él como si pidiera algo grande para sí mismo. Los cristianos deben hacer lo que puedan para el regocijo de los corazones de unos y de otros. Del mundo esperan problemas, debe hallar consuelo y gozo los unos en los otros. Debemos usar diligentemente los medios y si nadie está a la mano abundar en oración, pero aunque la oración prevalece, no merece las cosas obtenidas si los cristianos no se conocen en la tierra. Aún la gracia del Señor Jesús estará con sus espíritus y pronto se reunirán en el trono para unirse. Ejemplo de Onésimo puede dar ánimo a los pecadores más viles para regresar a Dios, pero está vergonzosamente pervertido el que por ello se siente estimulado a persistir en los malos rumbos. No son muchos quitados en sus pecados mientras otros se endurecen en ellos. No hay que resistir las convicciones actuales. No vaya a ser que nunca más vuelvan. Señor, gracias por el mensaje de Pablo a Filemón que nosotros queremos imitar y repetir en nuestra experiencia. Gracias porque no nos miras lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Gracias porque deseas rescatarnos de la esclavitud del pecado y colocarnos en el camino de la gloriosa libertad de ser tus hijos. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su